Bienvenidos, nuevo episodio, Abraza el dolor, una semana más, como digo siempre, ¿qué es lo que dice? Mira, estoy bien acompañado hoy, estoy bien acompañado por una buena amiga, Andrea Ortega. Andrea, ¿cómo estás? Hello, ¿todo bien por aquí? Muy feliz de participar. ¿Otra vez? Me siento privilegiado, pero me siento privilegiado porque esto es conexión desde el otro lado del charco, básicamente. Es Estamos, así. ¿cómo es que te dije un día? La corresponsal desde París. Corresponsal, La la corresponsal desde París. corresponsal. Así es. Estoy muy feliz de que pudimos haber conectado para hacer este episodio. Es un episodio que tenemos mucho tiempo tratando de hacer, y por X o por Y, sobre todo porque tú has estado de fiesta, después de que tu maratón ocurrió, no lo habíamos podido hacer. Pero bueno, aquí estamos, lo estamos haciendo y me siento muy contento por eso. Me siento privilegiado de poder tenerte aquí en este espacio para comunicar. Tú eres una buena comunicadora. Te voy a contar esto. Un fan de este podcast, cuando escuchó el podcast que hice contigo y con Atis, que hicimos el podcast juntos, me dijo, me encantó Andrea. Andrea Ay, qué... es una excelente conversadora y fue para acá y para allá y nos echó cuentos y lo máximo. Y yo le dije a esa persona, mira, si tú supieras que Andrea quisiera participar en todos los podcasts, es decir, ella está escuchando el episodio y ella está hablando sobre el episodio como si ella estuviera ahí. Entonces ya ella está súper habituada a lo que es este podcast. Así que nada, contento de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias a esa persona. Tú le puedes decir que yo, después de todos los podcasts, te mando un podcast individual dando mi feedback de todos los temas que se hablan ahí. Pero Cosa que me encanta porque además, esto es un podcast así. No sé si viste que ayer puse una story, o ayer o antes de ayer, hablando del podcast y dije, estos son conversaciones normales que tú tuvieras en la sala de tu casa con tus panas, con tus amigos. Y es por eso que, o sea, la intención y el objetivo es que cuando la gente esté escuchando este podcast, pueda decir, cónchale, yo sé de eso y quisiera hablar encima, ¿entiendes? Y pudieran tener como la conversación con sus panas. 100%, así que estoy muy feliz de poder volver a estar aquí, a seguir hablando contigo como hacemos toda la semana, pero esta vez grabado para que el resto de Ah, los fans o de los que escuchan esto puedan disfrutar. no sé si la palabra correcta es fans, seguidores, o les gusta escucharnos hablar Compañeros, picoladas, Black como quieran. Squatters. Pero yo estoy feliz de que la gente lo escuche. Y lo que siempre digo, bueno, si se beneficia una persona, uno está haciendo el trabajo correcto. Mira, 100%. quiero darle un poquito de contexto a las personas que van a escuchar este episodio de el por qué estamos haciendo esto. La razón por la que estamos haciendo este episodio, entre varias, que ya se van a dar cuenta en el camino, es que Andrea corriste la maratón de los Juegos Olímpicos. La maratón pour tous. ¿Lo dije bien? Sí, Ok, por tus. Muy pour bien. tous. Merci beaucoup. Entonces, tú corriste la maratón por todos. ¿Ok? Es decir, la primera vez en la historia que los Juegos Olímpicos se voltearon hacia el corredor por pasión. Bueno, los corredores profesionales también corren por pasión. Al corredor amateur, al que no gana dinero corriendo, y dijo, ok, tú puedes correr la maratón el día del cierre de los Juegos Olímpicos. Y eso es un privilegio gigantesco. O sea, a mí me explotó la cabeza cuando eso pasó ya hace como un año o año y medio o dos que sucedió esto. Bueno, no, cuando arrancó todo el viaje olímpico, pero cuando se hizo una realidad en algunos de los atletas del Black Squad, me explotó la cabeza. Porque, bueno, yo creo que ese es el sueño de cualquier persona que sigue el deporte, estar en unos Juegos Olímpicos, o por lo menos o verlos, o, bueno, en el caso de ustedes, participar de alguna manera, me parece genial. Pero en tu caso es aún más especial. ¿Pero por qué? Porque tú vives en la ciudad donde se hicieron los Juegos Olímpicos. O sea, que también lo pudiste vivir como espectadora. Entonces, esa es la razón por la que estamos haciendo este episodio. Así ¿Correcto? es. Correctísimo. Buenísimo. Pero yo quiero empezar mucho más atrás. ¿Ok? Yo quiero empezar este episodio. Vamos a irnos muchos, muchos, muchos años atrás. Yo quiero entender un poco cuál es tu conexión con el deporte. Porque tú eres una deportista, realmente. Tú llegaste a mí hace como 6 meses, puede ser, Sí, con toda la historia que ya vas a contarla, de que te así. ganaste tu cubo 2 veces para correr la maratón olímpica y tal, todo el cuento. Pero esto va mucho más atrás, ¿ok? Porque bueno, porque tú eres una deportista realmente, tú eres una atleta. Entonces, Eh, échanos el cuento, como tú quieras, tú puedes hacer cuento como tú quieras. Mira, qué gracioso, porque yo, cuando tú me escribiste para hacer el podcast, me dijiste, vamos a hablar del maratón. Y yo, sí, vamos a hablar del maratón. Yo obviamente no preparé nada,
pero tampoco estaba lista para esta pregunta. Pero no, mira, mi historia con el deporte tú la sabes. Sí. Yo vengo de una familia de deportistas. Mi mamá, bueno, que podemos echar el cuento también. Mi mamá fue una atleta olímpica. Yo no sé si tú Por eso quise sabes eso. empezar por ahí. Tú diste en el clavo, exactamente que empezar por ahí. Echa ese cuento. Buenísimo. Sí, sí. Mi mamá Maribel Solís, ella fue una, bueno, sigue siendo una atleta hoy en día, sigue haciendo mucho deporte, pero en su época ella montaba mucha bicicleta, hacía multideporte, triatlón, pero sobre todo su deporte, que después fue mi deporte, es el nado sincronizado, que hoy en día se llama natación artística, le cambiaron el nombre recientemente. Entonces, no solamente eso, sino que mi papá también montaba bicicleta, también era una persona bien activa. Entonces, yo nací en una casa de deportistas donde habían, aparte de sacar buena nota, habían dos reglas, era que tú tenías que tener una actividad artística y una actividad deportiva obligatorio. Entonces, nosotros todos, yo y mi hermano y mi hermana, teníamos esa obligación que después del colegio había una actividad artística y una actividad deportiva. No importaba el deporte, tú podías elegir el que tú quisieras, pero eso era una obligación. Entonces mi deporte por excelencia fue hasta mis 18 años el nado sincronizado y también el ballet. Yo hacía, que de ahí yo conozco a Zoe, que también está en el Black Squad. Correcto. eh, y entonces vamos a decir que toda mi infancia, aparte de hacer un millón de deportes, como yo creo que nosotros, mi mamá y mi papá decían, estos niños son muy intensos, vamos a drenarlo con mucho deporte, entonces nosotros pasamos por muchísimo deporte, pero mis grandes amores siempre fueron el ballet, que yo empecé bien chiquita, en el ballet Alina Abreu, donde yo estaba con Zoe, y el nado sincronizado, que yo empecé también con, yo no sé, tal vez 5 o 6 años. Bueno, la anécdota en mi casa es que yo aprendí a nadar antes de caminar, que mi mamá me metía en la piscina, yo no sabía caminar y yo nadaba y después me sacaban. Es Está bien, tranquila, que yo conozco esa historia. Eso es un poco lo que pasa en mi casa también, parecido. exactamente. Mi mamá también fue profe de natación, entonces nada, mi amor con el deporte empieza desde muy chiquita. Eh, Mi amor por la disciplina también, por la entrega, tú sabes, el nado sincronizado es un deporte, todos los deportes tienen dificultad, ¿Correcto? pero yo creo profundamente que el nado sincronizado es un deporte muy difícil porque requiere de muchas cosas, requiere de mucha gracia, mucho arte, pero requiere de un performance físico que es impresionante porque tú tienes que ser acrobático, tienes que ser flexible, tienes que tener fuerza y tienes que hacer todo eso sin respirar, básicamente. Entonces, O sea, quiero atajar un poquito aquí por dos cosas. Lo primero es porque a mí me vuela la cabeza la natación artística, o sea, el nado ujú, sincronizado. Me ujú, parece jodidísimo. O sea, meterse en una piscina, hacer todas esas cosas. Y lo otro es que obviamente hay una conexión en ti entre el ballet y el nado sincronizado. Ahí hay una conexión. Pero quiero ir a otra cosa, tiempo. Quiero ir a tu mamá, porque tú sabes que yo no sabía que tu mamá había sido una atleta olímpica. Yo no lo sabía. Tú nunca me hablaste de eso, jamás tú me habías ujú. dicho eso. Y yo creo que en tu Instagram o revisando un poco tus historias, vi que tú usaste la chaqueta de tu mamá, era, que Es- con el que ella participó en los Juegos Olímpicos hace X cantidad de años, y ahí fue donde yo me enteré que tu mamá había sido una atleta olímpica. Y bueno, y te quiero decir una cosa que tú sabes, a mí me parece que las personas que fueron atletas olímpicos son la realeza del deporte. Eso es lo que yo siempre pienso y digo abiertamente. Así que le puedes decir que digo eso. Me parece que surrealista tu infancia, que, o sea, tú estabas, tu mamá, básicamente, era una atleta olímpica. O sea, y me parece maravilloso y genial. Y que tú hayas tenido la oportunidad de usar su ropa anterior para unos Juegos Olímpicos, o sea, me parece una simbología perfecta, me encanta. Sí, la simbología va aún más allá, pero para terminar el cuento, nada, yo crecí con el deporte siempre ha sido para mí una forma de canalizarme, yo cuando no estoy haciendo deporte, no, algo me falta, siempre me ha faltado, mis amigas que yo tengo del nado sincronizado siguen siendo mis hermanos hoy en día, igual que el rugby, después, bueno, yo he pasado por muchos deportes que he probado, Por eso pero que nos llevamos tan bien.
Andrea, por eso que nos llamas también. Pues yo jugué rugby, por eso te digo. Exactamente. Entonces, nada, yo siempre he tenido eso y yo llegué al deporte por ese amor de mi mamá y de mi papá al deporte. Y nada, lo que pasa es que el nado sincronizado requiere de mucho, mucho, mucho tiempo. O sea, nosotros entrenábamos cuando había competencia, sabíamos entrenar 8 horas al día o 7 horas al día. O sea, Una locura. eso ya hoy en día con el trabajo es muy difícil, entonces vamos a decir que la corredera y es una forma para mí de yo tener ese elemento del deporte en mi día a día hoy, sin tener que estar metiendo tantas horas de entrenamiento, vamos a decir. Correcto. Mira, te quiero hacer una pregunta sobre el nado sincronizado y Sí. ese momento capaz tú, más chama, ¿no? O sea, cuando empezaste en el nado, tu mamá había, o sea, siendo una ex atleta olímpica de nado sincronizado, te quiero preguntar, ¿en tu cabeza estaba ese sueño, de convertirte en una atleta olímpica como tu mamá? Pero es una pregunta porque, o sea, capaz a mucha gente o a muchos chamos, eso le puede generar presión, como que, coño, mi mamá fue atleta olímpica. O sea, ¿será que yo voy a llegar ahí? Mira, es una pregunta interesante. A mí siempre me encantó hacer nado sincronizado. Yo lo hice hasta que me fui básicamente del país, o sea, hasta que yo tenía prácticamente 17, 18 años. Otra información que tú no sabes que mi mamá era jueza olímpica o es hoy en día jueza todavía. Entonces ella, la Fan de mayoría tu de mi mamá, competencia, soy fan de tu mamá. Ajá, sí. yo también, la mayoría de las competencias que nosotros teníamos, mi mamá me estaba juzgando, o sea, no juzgando de un punto de vista, ella Sí, sí, estaba sí, siendo jueceando, jueza. Ujú. exactamente, y yo siempre tenía un running joke que era que mi peor nota siempre era la de mi mamá, siempre. O sea, bueno, en ese momento la notación era diferente que la que hoy en día y ellos tenían un sistema donde la nota más bajita se te quitaba y la más alta también, entonces había un average que se hacía. Entonces, aunque tuviera una nota que fuera, pero yo siempre le decía yo, mami, o sea, está bien que tú no me ayudes, pero tú no me puedes poner la nota más bajita. Me encanta. No, mira, para responder a tu pregunta, yo no creo, o por lo menos no recuerdo haberme nunca dicho, wow, yo quiero ser una atleta olímpica y representar a mi país en los Juegos Olímpicos. Yo fui a varias competencias con mi equipo, obviamente no sola. Nosotros teníamos un equipo, en dueto también. Creo que tal vez una o dos veces me tocó ir sola, pero la verdad que es un deporte realmente más de equipo que otra cosa. Correcto. Eh, pero yo estaba muy consciente también de los límites de ese deporte, sobre todo por el país de donde yo vengo, de la infraestructura de entrenamiento, de el nivel de los otros países siempre fue mucho mayor que el de nosotros, por lo menos cuando yo estaba en la selección. Entonces yo sí sabía que, aunque por más que yo lo disfrutara y que yo me esforzara, que esa no era la prioridad de mi vida, por decirte. Ok, Entonces entiendo. yo muy orgullosamente representé cuando pude y me encantó ese periodo de mi vida de poder tener ese rol y de poder ir a competencia internacional y lo que sea. Yo creo que me formó mucho como persona, pero yo no recuerdo haberme nunca dicho, wow, los Juegos Olímpicos quiero participar, etcétera. Y yo Ok. no creo tampoco que mi mamá me haya puesto presión, o sea, yo lo hacía de verdad porque me gustaba, porque compartíamos ese amor de ese deporte y yo nunca fue de que, ay, obligado, tiene que hacerlo. Siempre era obligado, hay que hacer un deporte, pero no importa el deporte. Sí, Mi puede ser hermana, lo que tú quieras, pero un deporte. Sí, esa era mi siguiente pregunta. Si tú sentiste en algún momento que tu mamá tenía como esa presión de que, o sea, porque a muchos papás les puede pasar, de, coño, yo fui atleta olímpica, mi hija tiene que llegar, o sea, pero eso, todos sabemos que no es tan sencillo, todos sabemos que no es tan fácil, y además que, bueno, que los intereses de los hijos no necesariamente son los mismos intereses de los papás, porque, o por distintas épocas, o porque somos personas diferentes, o lo que sea, pero nada, esa era mi siguiente pregunta. no, sí que, o sea, a ver, mi mamá siempre era exigente porque sabía que yo podía hacerlo mejor, o sea, pero Claro, nunca, o por lo menos yo nunca lo sentí como una obligación de tener que ser la mamuntra de todo por mi mamá. Yo lo hacía porque yo quería ser mejor. Yo perfecto. no creo que ella me haya puesto una presión particular, al contrario, era como, mira, lo hiciste bien aquí, pero aquí tú puedes hacer un poquito mejor. Entonces yo tenía, al contrario, un privilegio de tenerla siempre ahí para darme feedback. Claro, Eh, súper bien.
Bueno, hoy en día yo lo veo así, yo creo que a veces en el momento me irritaba un poquito, yo, coño, nunca está suficientemente bien, pero Coño, dificilísimo que, o sea, que tu mamá era la jueza, me parece súper difícil. bueno, Este, una de ellas, pero sí. o una de las juezas, me parece jodidísimo en verdad, pues. Pero como tú bien dices, es un privilegio porque, bueno, o sea, tienes una persona muy buena en lo que tú misma haces. Entonces, Ujú. eso es chévere, pues. Pero Este, sí, la prueba es que, por ejemplo, bueno, mi hermano, él hizo otro deporte, él jugaba mucho tenis, la bici, esto. Mi hermana hizo gimnasia durante muchísimo tiempo, que incluso competía con Atis, cuando Atis ok, estaba en la gimnasia. Entonces, nunca hubo esa obligación de decir, bueno, porque yo hice este deporte, ahora tú tienes. Lo que yo creo que sí era claro era que yo tenía una facilidad para estar en el agua y entonces eso sí siempre me ayudó. Eso yo no sé si se hereda o simplemente yo tenía una profesora excelente, pero sí, claro que me ¿qué ayudaba. opinas? ¿Tú opinas que se hereda de alguna manera? ¿O tú crees que hay un poco role model ahí, entre profesores y papás? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo creo que definitivamente hay cosas que se heredan, que sean ya físicas o mentales, que es verdad, que te puedan ayudar. Lo que sí es que yo estaba en un environment, en un ecosistema que fomentaba eso. O sea, yo, Claro, desde que yo nací, me metieron en una piscina. O sea, la piscina para mí era una extensión de mi casa. O sea, yo siempre me he sentido, y todavía hoy en día, yo siempre me siento a gusto en una piscina. O sea, yo nunca y en el mar también. O sea, eso siempre ha sido como, eh, no sé, como parte de mí, tú ves. Entonces yo estoy en una piscina hoy en día y tú me pones a nadar y yo siempre me siento cómoda, nunca me siento como que me voy a ahogar o que es una claro, tormenta, es siempre me bien, siento que es me tu estoy ambiente. matando. Exacto. Entonces yo sí creo que crecer en una casa donde la piscina era una cosa tan normal y nadar era una cosa como tan, tan fácil, entre comillas, sí que me ayuda, pero no sé hasta qué punto uno hereda las cosas o la aprende por estar creciendo en ese ámbito. Sí, mira, es interesante. Tú sabes que mis hijos, un poco como tú, como tu historia, han ido a natación desde siempre. Es decir, yo tengo un interés importante en que mis hijos naden y que además naden bien y que además les guste el agua. ¿Ok? O sea, digamos que ese es mi interés como papá, pero es más un interés al principio como de supervivencia. Como que, coño, o sea, este chamo tiene que saber nadar desde muy chiquito. Primero, para que se sienta cómodo en el agua y segundo, para que no se vaya a ahogar jamás. O sea, Mm, para que eliminar como ese riesgo. Pero ahora voy a ir unos años adelante, donde Julieta, mi hija, tiene 8 años en este momento y ella estaba en natación siempre. O sea, desde que tiene 6 meses, así como tú. O sea, ella fue a los seis ujú, meses para el agua. Listo. Y ha estado en natación de manera ininterrumpida sus 8 años de vida. Y hace como 2 meses o 3 meses me dijo, mire papá, yo quiero hablar contigo, yo no quiero nadar más. O sea, a mí no me gusta. Yo sé que tú quieres que yo nade y tal, pero a mí no me gusta. Y yo, en un plan secreto, le dije, no hay ningún problema, no tienes que nadar. O sea, ya no tienes que nadar, porque ya sabes nadar. Ella, digamos que nada, todos los estilos. Entonces yo dije, ya tú nadas todos los estilos, no hay problema. Si tú te quieres salir, salte, pero hay que mantener alguna actividad. Entonces ella baila. Ella es bailarina y ella tiene como esa vena como artística más que una vena deportiva, cosa que me parece maravilloso y me encanta. Pero yo tenía un plan secreto y el plan secreto es que se quedara en natación por lo menos una vez a la semana. ¿Ok? Pero nunca dije nada. Yo no le dije absolutamente nunca nada. Pero sus hermanos siguen nadando. O sea, Simón y Federico siguen nadando. Y hace como un mes me dijo, bueno, papá, sin yo decir nada, ¿no? Está bien, voy a nadar una vez a la semana. Una vez a la semana voy a ir para no quedarme aquí sola y quiero ir con mis hermanos. Entonces, bueno, por ahora estoy logrando el plan secreto, pero te estoy contando esto porque yo creo que por más que sea el interés de los papás o los intereses de nosotros los padres, que nos gustaría que nuestros hijos, capaz, yo tengo interés en que los chamos naden, pero por un tema más de supervivencia, hagas lo que hagas, tu hijo va a tener intereses que capaz van a diferir de los de uno, de los míos. En el caso de Julieta, ella no le gusta nadar, en verdad. Yo sé que no le gusta. Capaz con los años, ella dirá, coño, sí me gustaba, en verdad. Y es más, porque ella es como muy social. Pero por eso que
por eso que te dice, la pregunta que te dice como sobre tu mamá y la natación y esa conexión, porque por lo menos en mi casa con Julieta no funciona, a ella no le gusta. Pon a Julieta en nado sincronizado, porque ella lo que le gusta es bailar, así que ponla a bailar en el, en el Bueno, agua. capaz, esa es una buena idea. Capaz, eso es una No, muy pero buena idea. yo entiendo, Julieta, porque realmente para mí el deporte de natación, yo no lo encuentro particularmente divertido. O sea, yo nadaba porque era una obligación por el deporte. O sea, nosotros calentábamos nadando, entrenábamos la resistencia, la fuerza, lo que sea, nadando y en otros aspectos, pero realmente el deporte no era nadar, eso era un calentamiento, eso era un ejercicio de fuerza, de resistencia, lo que sea, pero el deporte no era ese. O sea, yo me siento cómoda en el agua, pero no es por eso que a mí me gusta nadar 4000 metros o nadar 2000 metros. O sea, el ida y vuelta ese, hoy en día yo lo aprecio porque me siento cómoda, pero no es de que, ay, qué diversión, voy a nadar y dar vueltas. O sea, Bien, yo comparto contigo eso. O sea, es decir, a mí me gusta nadar, pero desde el punto de vista como deportivo, pero en realidad es porque hago otro deporte que está involucrada en la natación. Pero comparto contigo que capaz la natación no es una cosa como que súper no, o divertida. sea, si tú me dices, bueno, natación en aguas abiertas, yo te digo, ok, ahora sí se está poniendo interesante el asunto, pero la verdad es que la piscina, bueno, tú descubres otras cosas, tú descubres la meditación, tú descubres también el hecho de, ¿verdad? Entrar en un ritmo que tú vas como en automático, pero de ahí a decir que es divertido, yo entiendo, Julieta, no es divertido. O sea, Ojo, yo estoy de acuerdo y como lo entiendo, yo le dije, no, tranquila, no tienes que nadar. Ya mi objetivo, el primer objetivo que me puse, que era que ella nadara todos los estilos, fue cumplido y logrado. Puedes salir si tú quieres. Pero bueno, ya veremos con los años y además comparto contigo eso, que es verdad, que la natación capaz tiene otras cosas positivas, pero no es que es el deporte donde vas a gozar un pullero. No, eso no va a ocurrir así. sí, o sea, y se siente yo creo que un poquito a veces cuando tú estás nadando, es un poco solo, mientras que cuando yo estaba haciendo nado sincronizado éramos 8. Entonces, bueno, es verdad que tú tienes que estar coordinada, que a veces una se pega un trompón sin querer y que hay veces que hay una que tú le dices, vieja, o sea, estamos aquí fajadas, pon un esfuerzo, pero la mayoría de las veces tú estás con tus amigas, tú estás con gente que tú quieres, con quien tú pasas horas y horas, es lo mismo que en un campo de rugby, tú sabes, o sea, Sí, por sí, más que tú quieras, por más cansado que tú estés, tú estás compartiendo con gente que tú quieres profundamente y con quien tú la pasas bien, aunque tú estés sufriendo. sí, sí. El rugby es lo máximo. O sea, pero no vamos a hablar ahí, pues si no podemos hablar del rugby, no vamos a hablar del maratón. Mira, buenísimo. Quiero ir ahora, vamos para adelante, pues. O sea, ahora nos vamos a adelantar en el tiempo, para, o sea, empezar el camino del maratón olímpico. ¿Ok? Yo tengo el recuerdo de cuando me contactaste, hola Nero, yo soy Andrea, yo vivo aquí en París y tal, y tengo esto. O sea, me pasó esto y nada, y vamos a conversar para convertirnos en atleta y coach. Lo primero, ya tú habías intentado entrenar para una maratón, ¿correcto? Sí, yo había intentado entrenar para 2 maratones. Para dos maratones. Y básicamente por X o por Y motivo, no vamos a entrar ahí, no te inquietes, no se había podido lograr. Listo, no había podido. El primero, o sea, fue muy sencillo. El primero fue COVID y el segundo me lesioné entrenando y no lo pude hacer. O sea, Y no, no lo nunca llegué al starting line, por al decirte. storyline. Entonces, y a eso iba a ser tu primera maratón, cosa que recuerdo de nuestra conversación. Ahora, el cuento es simple. Tú te ganaste la entrada al maratón olímpico, pero echa el cuento de cómo pasó y cómo era esto. O sea, cómo la gente podía lograr ganarse una entrada al maratón olímpico. Sí, bueno, voy a tratar de hacerlo breve porque hicimos la historia larga con Atis en el otro podcast. Sí, Pero sí, básicamente eran loterías, habían diferentes tipos de loterías que podían ser con challenges específicos, que había uno que era con puntos acumulados, había otra lotería, y otro que era más como por los partners, es decir, las marcas que acompañaban, que tenían un cierto número de dorsales que podían darlas por challenge, por, ¿cómo se llama? Influencer y cosas así. Eso cada marca que tenía sus dorsales decidía. Entonces, yo me gané 2 dorsales, es el lado increíble de la historia. Uno con mi empresa, porque la empresa con la cual yo estaba trabajando era partner de los Juegos Olímpicos y yo en uno de los challenges que ellos lanzaron me gané un dorsal con la empresa
Y el otro dorsal que me gané fue con el cúmulo de puntos, donde básicamente si tú habías acumulado 100.000 puntos en diciembre de 2024, esos puntos se acumulaban haciendo deporte, diferentes tipos de deporte. Si tú acumulabas esa cantidad, pues tú participabas en una lotería donde, si recuerdo, habían 5.000 dorsales que estaban rifando. En total, habían 20.024 dorsales. Yo me saqué dos y después entonces nada, tuve que coordinar con el comité de organización para, vamos a decir, rechazar uno de esos dorsales y nada más quedarme con uno. Claro, tú lo entregaste para que otra persona básicamente tuviera la posibilidad de obtenerlo. Exacto, Que no exacto. fue Juan Cuesta, ya sabemos que no fue Juan Cuesta, él estaba muy triste por esa situación. Exactamente. No, no, yo intenté preguntar si se podía entregar a gente que uno conoce, pero ellos tenían un sistema que a mí me parece bastante bien, que simplemente cuando tú rechazas el dorsal, va a la próxima persona que Ah, estaba en la pero lista. sí, es lo justo, al final Es lo justo. es lo justo y listo. Entonces tú te ganaste dos eh, dorsales para correr la maratón olímpica, cosa que recuerdo de nuestra conversación y me pareció totalmente surrealista. Yo no lo podía creer, que yo no tenía ni uno y tú te ganaste dos, pero no importa, no vamos a entrar ahí. Bueno, la otra pregunta que te quiero hacer es, tú me buscaste a mí para yo ser tu entrenador, pero tú y yo no nos conocíamos. Ok, esta pregunta te la hago, es solo para saber cómo llegaste o sea, porque tú eres dominicana y yo vivo en República Dominicana, obviamente, pero tú vives en Francia y yo vivo en República Dominicana y de alguna manera tú llegaste a contactar conmigo. Sí, mira, yo siempre, y eso yo creo que lo saco, bueno, gracias a mi mamá, yo siempre he pensado que para hacer un challenge de ese nivel se necesita un acompañamiento. Yo toda mi vida he tenido coaches, mi coach de nado sincronizado sigue siendo una persona súper querida, Lucía de Andrade, todos mis profesores, mis coaches son gente que yo respeto porque para mí tú necesitas en muchos challenges de la vida una persona que te acompañe, que te empuje, que pueda estar ahí para ese momento difícil. Y un maratón me parecía merecer ese acompañamiento. De acuerdo. Yo, cuando supe que me había sacado el primer dorsal, dije, cónchole, déjame, déjame empezar a pensar a quién voy a poder contactar para que me acompañe en ese proceso. Yo sabía desde un principio que yo lo quería hacer con alguien, que yo no quería tirarme ese maratón a lo loco, porque digo, las otras dos veces que yo había entrenado, yo también lo había hecho con coach y son coach excelente y me había encantado, pero a mí me gusta mucho probar y yo sentía que era un buen momento para yo probar con un coach nuevo. Y yo en las redes sociales, bueno, yo tengo varias amigas que corren contigo, Zoe, Nicole, yo también tenía a Atis en las redes sociales y siempre me daba un muy buen feeling de lo que ellas compartían. Aparte de que yo seguía el podcast ya. O sea, yo, vamos a decir, por esas personas que compartían un montón de cosas en las redes y compartían el podcast, llegué al podcast de Abraza el Dolor y empecé a escuchar los podcasts. A mí me encanta escuchar podcasts cuando hago deporte, cuando corro, no sé qué. Y escuchando este mismo podcast, dije, mira, a mí me gusta el mindset que el coach negro tiene, ese approach muy humano que para mí es esencial, que es bien adaptado a cada persona, al objetivo personal. Yo me encontré que eso se alineaba mucho con mis valores de lo que tiene que ser el deporte y de cómo uno debería de manejarse con esos objetivos. Y yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a escribirle un mensaje. Y yo me acuerdo que yo te mandé un mensaje por tu website y nunca tuve respuesta. Y yo le mandé un mensaje a Zoe. Y dije, Zoe, tu coach no me responde. Y él me dice, pero, Imagínate. y Zoe me dice, tranquila, que él responde, pero si no, escríbele por Instagram. Entonces yo te escribí por Instagram y ahí fue que logramos conectar. Y ahí conectamos, es cierto. Exactamente. Pero la verdad es que yo no contacté a más nadie porque yo sabía que yo quería una persona que tuviera esa perspectiva de lo que es el entrenamiento. Y yo dije, realmente si tenemos el clic cuando hablemos por teléfono, yo no tengo por qué estar buscando en otro lugar. Y yo ya había hecho entrenamiento a distancia, yo sabía que no quería, que no quería una persona local, por el simple hecho que a mí, yo vivo aquí, yo tengo mucho tiempo aquí, pero el lado latino a mí me hace falta. Y yo sentía como que eso me iba a aportar ese elemento en mis entrenamientos que para mí es bien divertido. Incluso yo, te lo he dicho antes, yo escucho el podcast cuando voy corriendo porque yo siento como que estoy en mi casa o con mi gente. Entonces, Vente, sí. Mira, me encanta tu acercamiento hacia esa pregunta. ¿Por qué? Porque tú sabes que yo siempre digo que, bueno, hay un montón de buenos coaches
regados por el mundo. Aquí en República Dominicana, en Francia, en Estados Unidos, o sea, hay miles de coaches. Y yo creo que muchos son muy buenos en lo que hacen, en llevar a la gente hacia las metas. Es correcto, pero tú sabes que yo siempre digo, mira, siempre hay un coach para cada persona. ¿Pero por qué? Porque al final lo que realmente importa, más allá del conocimiento que ese coach va a tener, que es importante, obviamente, para dirigir el proceso, que ese coach pueda alinearse con tu visión del mundo. ¿Ok? Que pueda ver el mundo o el mundo del deporte de una manera más o menos parecida a ti, porque eso es lo que va a generar esa conexión entre atleta y coach, que va más allá de correr, va más allá del proceso de entrenamiento en sí, sino que es esa conexión más humana. Ok, y por eso es que yo creo que tú y yo, o por lo menos esa fue mi impresión, después que te respondí, que no te respondí por la página, sino que te respondí por el Instagram, cuando conversamos, yo me acuerdo que yo terminé la conversación y le dije a Melissa, coño, acabo de conversar con una chama chéverísima, que es dominicana y tal, no sé qué. Imagínate que esta chama hasta jugó rugby y tal, o sea, conectamos como, o sea, pues esa fue mi impresión, como que conecté contigo de una manera como muy rápida y estábamos conversando como si fuéramos panas, cosa que me pasa mucho con las personas que trabajan conmigo y me pasó contigo. Entonces, por eso yo concuerdo mucho con tu respuesta, porque es tal cual eso, es como que, bueno, si conectas de una manera humana, lo demás, eso va a salir, pues. 100% de acuerdo. Y también había un elemento que, bueno, yo tenía siempre, o sea, desde que empecé en el mundo de la corredera, yo siempre he tenido coaches a distancia. Realmente yo nunca he tenido un coach que estuviera aquí presente conmigo. Y en cierto modo, a mí eso me genera una facilidad que es de decir, perdón, oye, si yo tengo que cambiar un entrenamiento, ¿cuándo lo tengo que hacer? Pues tengo yo la flexibilidad de decidir o de tener como ese poder sobre cuándo yo entreno, mientras que si tengo una persona aquí, tiene que ser, bueno, nos juntamos a tal hora y corremos a esa hora, o tú vas y nos juntamos en este sitio. La facilidad que yo tengo de tener un coach a distancia y que yo me puedo ir a cualquier, bueno, yo hice un viaje a Asia hace no tanto, yo me hice mi viaje entero y todo estaba, o sea, ¿Cómo perfectamente funcionó? listo para cuando yo pudiera hacerlo. Entonces, me da una flexibilidad que yo creo que es un poquito más complicada tenerla si tú tienes un coach en presencial. Eh, Además, si estás atada a horarios de ese coach, todo se vuelve como más complejo, ¿no? Además que el coaching como a distancia, bueno, lo primero que yo creo que capaz no es para todo el mundo. Es decir, hay no, personas que no les va porque necesitan, a mí me pasa mucho, o me pasa a veces que hablo con personas que me dicen, no, es que yo necesito esa persona que esté detrás de mí ahí y tal. Y capaz esto no está diseñado para eso. Entonces, está diseñado como que sí, voy a estar contigo, sí, te voy a acompañar, pero tú vas a entrenar en tu tiempo. O sea, cuando tú puedas, entrenas y yo te voy a acompañar así. sí, 100%. Y yo te lo dije desde creo que el primer día que nosotros hablamos. Yo te dije, oye, mi problema nunca va a ser que yo no te haga los entrenamientos o lo que sea. Mi problema va a ser el contrario, que yo no te voy a decir cuándo yo paro, porque yo, como crecí en ese mundo del deporte, para mí la disciplina es casi que un problema. O sea, que yo creo que en una vez ustedes lo comentaron con Melissa, que, ok, ¿dónde llega la disciplina y dónde llega el que tú no te estás escuchando? Yo sé que yo estoy trabajando mucho esa parte de escuchar mi cuerpo, de tratar de entender cuándo lo estoy llevando demasiado lejos, porque cuando tú creces con esa mentalidad de la disciplina, de cada entrenamiento es importante, entonces tú casi que te vas al otro extremo de la moneda, que es decir, ok, pues entonces cuando tú te das cuenta de lo que tu cuerpo necesita, porque tú estás tan en la rutina y tan en la disciplina que al final nunca te cuestionas de qué necesito, qué es mejor para mí ahora mismo, que es básicamente lo que yo estoy trabajando, bueno, que llevo un rato trabajándolo, pero que para mí hoy en día más es el problema, que de decir, ay, no hice mi entrenamiento porque el coach no está aquí diciéndome, o sea, yo creo que no hay persona más exigente conmigo misma que yo, y yo a veces te lo digo, yo, ay, coño, tal vez me pasé de aquí. Sí, eso fue una cosa que capaz en el proceso lo conversamos varias veces y en este momento estamos en un proceso como ahí, como que, ok, ya va, para un momento, vamos a ver qué, o sea, estamos en eso, pero no vamos a entrar ahí, pero sí. Y a mí me pasó eso, o sea, y tú sabes que yo hablo mucho del tema porque hay mucha gente que me pregunta, Negro, pero tú aceptas a todo el mundo, o sea, tú entrenas a todo el mundo que llega a ti. Y la respuesta a esa pregunta es no, pero no es un no como de mala vaina o de mala gente, sino que a mí me importa lo que a ti te importó, conectar con la persona. O sea, que yo sepa, coño, esto es una persona con la que a mí me interesa hacer esto, con la que a mí me interesa trabajar y con la que a mí me interesa comprometerme.
de que, ok, yo voy a estar ahí en tu esquina porque tengo una conexión contigo, así no nos conozcamos en persona, porque tú y yo no nos conocemos en persona, jamás nos hemos visto No. todavía. Este, y por eso es que yo conecto mucho con tu respuesta, porque es tal cual eso, es, si conecto contigo, ok, vamos a darle, ¿no? Entonces, Andrea, tuvimos esa conversación, creo que pasó como un mes, algo así, para que tú y yo trabajáramos juntos. Tú te Sí. quedaste como evaluando la cosa, tenías unas cosas que terminar, que cerrar y tal, ¿correcto? Sí, es correcto. Bueno, no solo eso, sino que yo estaba en una fase un poco de transición, porque yo estaba cambiando de trabajo, yo también estaba inscrita aquí haciendo CrossFit, entonces yo tenía los entrenamientos del CrossFit que ya estaban, como quien dice, pautados, que no eran necesariamente los mismos, como que yo tenía otro foco, porque simplemente no tenía previsto correr ese maratón, vamos a decir, se fue un poco una sorpresa que al final fue súper grata. Y entonces me tomó como un mes más o menos estabilizar mi situación, porque realmente correr, entrenarse para un maratón es un proceso y es una inversión de tiempo, una inversión de ni siquiera, o sea, ni siquiera el dinero es lo que más yo, para mí es más marcante, es de verdad el tiempo, la dedicación, el espacio mental que uno le tiene que dedicar y los ajustes que uno tiene que hacer en su vida profesional, en su vida personal. Entonces, para mí, ese momento fue que yo dije, ok, yo me estoy comprometiendo con eso porque lo quiero hacer para mí, lo quiero hacer de la manera correcta, entonces yo me dejé como esos semanas que creo que hubieron desde que nos conocimos hasta que comenzamos a entrenar, para también yo decirme, ok, o sea, yo quiero meter todo lo que yo pueda en este proyecto porque yo quiero llegar hasta el final y estos son mis objetivos y lo quiero hacer por mí, no porque alguien me está empujando, no por un tiempo, ¿sabes? También eso de definir por qué yo lo estoy haciendo y cuáles son mis objetivos, era importante que yo lo supiera antes de comenzar el proceso. Sí, estoy de acuerdo contigo porque diste la palabra clave, que correr un maratón es un proyecto. ¿Ok? Y como es un proyecto, va a requerir organización, va a requerir esfuerzo, va a requerir dedicación, y además un espacio emocional y mental muy particular para correr una maratón. Tú me has escuchado decir que para correr una maratón hay que ser jodidamente salvaje, emocionalmente, porque hay días duros y ese día tu lado salvaje va a salir y vas a ir a entrenar y capaz te vas a gozar el entreno aunque pensabas que no y te lo gozaste, o te salió el mejor entreno de la vida cuando pensabas que estabas cansado, eso es un poco, pero tienes que estar como en el espacio emocional para ser jodidamente wild, para ir a Ujú. correr una maratón. Y sí, es cierto, también tu vida familiar, tu vida laboral, como que todo tiene que estar un poquito alineado para ir y entrenar por una maratón, porque la vaina no es correr la maratón, la vaina es pasar por el camino, ¿no? Es correcto. Entonces creo que diste en el clavo, que es un proyecto, y a mí me pareció muy bien que tú te tomaras un mes para, ok, ya va, vamos a hacer esto, pero me voy a organizar para que esto ocurra de la manera correcta. Desde todo, desde lo que estabas haciendo como desde el punto de vista deportivo en ese momento, Ujú. estabas en una transición laboral, que se estabilizara esa parte, y bueno, y organizar ya tu vida social, familiar, etcétera para que la vaina se alineara y caminara todo hacia el mismo lugar. Así que yo estoy de Sí. acuerdo contigo en eso, que eso es tal cual un proyecto. Ujú. Así como, bueno, mucha meta deportiva es eso, es el proyecto tal cual. Entonces, arrancamos el proceso, nos fuimos para el proceso y arrancó eso. Te pregunto, ¿cómo fue para ti, no? Ese proceso, ya sabemos que para ti es normal tener un entrenador a distancia, y que no te genera mayor estrés, pero ¿cómo fue para ti ese proceso de ir a correr esa maratón? Mira, la verdad es que es un sacrificio, o sea, lo que estamos diciendo, es un proyecto, ¿no? Yo creo que la gente hoy en día ha un poquito banalizado el proceso de llegar a hacer un maratón porque hay mucha gente que lo hace y a mí me parece excelente que tanta gente esté tan entusiasmada por hacerlo y se quiera poner ese objetivo, pero hay que recalcar que o sea, es un proceso que es intenso, que requiere de mucho, mucho esfuerzo. O sea, yo lo viví con los ups and downs que habían, pero
En lo absoluto, mi gran takeaway de ese proceso es que no hay un solo día que yo haya ido a entrenar donde al final de mi entreno yo me haya dicho, coño, ¿para qué entrené? Nunca me pasó, sin importar Me lo encanta, poco, me fascina, es buenísimo. sin importar lo mucho, lo poco que yo hubiese dormido, lo cansada que yo estuviera, yo creo que el hecho de uno, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo no sé si todo el mundo lo vive igual. Yo me impuse esa disciplina porque así es que yo opero. O sea, yo cuando decido que tengo que hacer una cosa, yo pongo todas las oportunidades de mi lado y para mí eso pasa organizándome para entrenar y cumplir con mis entrenos y hacerlo correctamente. Y si hay algo que yo aprendí de ese proceso es que uno tiene el tiempo cuando uno lo hace. O sea, el tiempo no existe así como, ay, va a caer del cielo y voy a tener 2 horas para entrenar. Uno tiene que activamente buscar ese tiempo, crearlo, priorizar. Eh, Coño, y muchísimas veces yo me levantaba a las 5:30 de la mañana. Obviamente aquí no es como en República Dominicana que el sol sale tan temprano, pero había momentos donde, oye, yo iba a correr y el sol no salió hasta que yo llegué a mi casa, seguía oscuro y me tenía que organizar de qué ruta cojo, porque si me meto al bosque ahora se pone peligroso. O sea, hay mucha logística, pero cuando tú te pones en tu cabeza que eso es lo que tú tienes que hacer para llegar a tu objetivo, pues entonces tú le buscas la solución. Y eso para mí, o sea, yo siempre lo he sabido, pero el hecho de haberme puesto ese objetivo me hace volver a esa época de mi vida donde siempre teníamos ese objetivo de entrenamiento. Y para mí es un comfort decirme, oye, hay una cosa estable en mi vida en este momento, yo tengo que entrenar 6 veces a la semana y eso no es negociable. Todo el resto yo lo puedo negociar, la cena con los amigos, que si hay que trabajar, bueno, ok, pues yo le busco la vuelta, pero mi entrenamiento era el no negociable y eso a mí me trajo una estabilidad, que por más cansada, drenada, los fines de semana tú corres 30 kilómetros y después te quieres morir, pero tienes que seguir con tu vida, pero también te muestra lo resiliente que uno puede ser cuando uno se pone esos objetivos y qué tan lejos uno puede llegar. O sea, el primer día tú entrenas 5 kilómetros, te quieres morir. Y ya el último mes te dicen, ay, solamente tienes que hacer 10 kilómetros. Y tú, ay, qué bien, qué chilling este entrenamiento. 10, te facilito. No, La- y te iba a decir que todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero tú sabes perfectamente que yo no soy que un coach que como que te va a poner lo facilito, pues como que no, no, tranquila, que no hay que sufrir para correr un maratón, sino que nosotros vamos a sacarnos vamos a sacar el potencial que hay en ti. Ese es el objetivo. Vamos a sacar este potencial y vamos a explotar. Y la única manera de hacer eso es apartarte de todo el confort en cuanto al entrenamiento. O sea, aquí está la zona de confort, salir de ahí. Y vas a correr más largo, más rápido, más fuerte. Sí, 100%. Y yo creo que hay un elemento el hecho del deporte de correr que a mí siempre me ha parecido súper fascinante, que es lo rápido que tú puedes ver qué tan lejos o qué tanto tú has mejorado. Eh, Ujú. yo vengo, ¿verdad?, de la natación artística, donde es un deporte donde sí, tú mejoras, pero tú mejoras poquito a poquito. Las evaluaciones son a veces casi que subjetivas, porque es un deporte medio artístico. O sea, sí, tú puedes resistir más tiempo bajo el agua, pero tú no sabes necesariamente que eso va a impactar tu nota positivamente, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de correr es una cosa métrica. Tú lo mides por velocidad, por resistencia, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo tú puedes correr? ¿Qué tanta distancia tú haces? ¿Verdad? Y eso hace que sea un deporte súper gratificante porque tú en un par de semanas empiezas a ver una mejoría. Y, conchole, tú tienes un mes y medio que tú regularmente vas a correr, tú dices, mierda, pero espérate, yo ahora resisto mucho más, o ahora llego a mi casa y estoy menos cansada, o puedo correr. Cuando tú ves tu velocidad, tú te dices, pero ven acá, el mes pasado yo no estaba para nada corriendo en estos ritmos, o mira mi corazón, lo estable que está cuando estoy corriendo. O sea, es tan, tú puedes progresar tan rápidamente, sobre todo al principio de ese proceso de entrenamiento, que es súper gratificante. O sea, yo incluso me acuerdo que justo antes del maratón, cuando hablábamos por teléfono, yo te decía, pero yo no entiendo, yo siento como que no estoy cansada y estoy yendo súper rápido y al final del día como que la cuenta no me dan, como que yo no corro tan rápido. O sea, tu cerebro ni siquiera tiene el tiempo de entender la mejoría que tú vas haciendo en el deporte, de lo rápido que uno puede mejorar cuando uno Eso sigue habla ese plan. bien, eso habla bien del coach. No, mentira. Tú sabes que tuve esa conversación con alguien en días pasados. Y yo le decía, mira, si tú vas para atrás hacia tu proceso, ¿qué te pasó a ti cuando tuvimos esa conversación que tú comentas?
si tú vas para tanto proceso, hace pocos meses no podías correr 10K, capaz ni siquiera seguido, capaz ni siquiera, o sea, capaz tenías que parar 2 o 3 veces para agarrar aire y continuar. Y empezamos caminando, corriendo, y fuimos avanzando, y al cabo de capaz 6 meses, tú vas a correr una maratón, que fue lo que te pasó a ti. Y no solo vas a correr una maratón, sino que la vas a correr rápido, y la vas a correr bien, y te vas a sentir bien mientras la corres, que ya vamos a ir para la maratón, porque la manera como tú corriste la maratón fue, te lo voy a decir en francés, maravilloso. Ahí, no mentira, fue maravilloso. Fue brutal, pero ya vamos a ir ahí. Y a mí, obviamente como coach, me interesa mucho como esa parte del proceso que a veces la gente no registra y se le olvida cómo fue que empecé el proceso. O sea, porque muchas veces empezamos el proceso caminando, corriendo. Yo no recuerdo exactamente cómo fue en tu caso, pero yo creo que fue así. O algo muy cortico, 45 minutos, y corre suavecito, y Yo tu creo que el ritmo primero tal vez fueron 30 minutos, o sea, y digo, fueron 30 minutos que es mucho, pero yo hacía deporte antes y estaba corriendo ya en ese momento, entonces vamos a decir que para mí era coherente. Pero sí, definitivamente tuve y yo sigo viendo, bueno, ya el maratón pasó, ¿verdad? Pero yo sigo viendo los efectos de todo ese entrenamiento y de todo ese esfuerzo. O sea, la gente siempre dice que el cuerpo es un poco ingrato, pero el cuerpo es realmente bastante maravilloso, porque tú nada más le dedicas ¿verdad? Un par de horas a la semana o 4 horas a la semana, que es más o menos, ¿verdad? Lo que una persona estándar le puede dedicar en deporte y tú notas la mejoría, o sea, responde positivamente, y todo te cambia, desde tu humor, de todo. tu composición física, tu resistencia, todo te cambia, hasta las cosas diarias, que en realidad ese es el why macro de esto. Las cosas que haces diarias las vas a hacer mejor y te vas a sentir mejor porque estás más fuerte. Todo, todo. Y yo esos cambios yo siempre lo he sabido, uno siempre lo sabe. Yo creo que todo el mundo sabe que el deporte es positivo, pero la verdad es que un proceso como este te lo pone, oye, en mayúscula, en highlighted. O sea, tú sales de ese proceso diciendo, o sea, la verdad es que yo no puedo vivir sin el deporte. O sea, punto. Eso Yes. para mí es mi calidad de sueño, mi energía en el día, mi humor, mi relación con otra gente, o sea, incluso el valor que tú le das al tiempo que tú pasas haciendo cosas. O sea, yo digo, pero ven acá, yo hubiese podido hacer 30 minutos de mi core workout en este momento que yo me pasé scrolleando en Instagram. O sea, te da un, Sí. y al final del día, 30 minutos de core workout es lo que tú necesitas. O sea, uno relativiza mucho cuando tú te das cuenta que realmente no se necesita meterle 4 horas de entrenamiento para tú tener un estilo de vida sano. Tú con que tú hagas 45 minutos, que es el tiempo que cualquiera pasa mirando Instagram hoy en día, es suficiente para mejorar tu calidad de vida. Y yo creo que ese proceso como que te pone esos elementos que ya tú no lo puedes ignorar. O sea, me he comprometido conmigo misma que esto nunca va a parar. O sea, no tengo que estar corriendo 30 kilómetros, pero este proceso que yo inicié ya Ah, para para. mí es un proceso que va a seguir siempre y cuando yo lo pueda mantener, ¿verdad? Que yo toco madera, que la salud siempre me dé para poder hacerlo, pero también yo sé que es algo que impacta mi salud todos los días. O sea, yo tengo desde que empezamos este proceso que yo no me he enfermado. Y aquí está lloviendo, y hace frío, y hace... O sea Un que... poco, yo no sé si recuerdas cuando tuvimos esa primera conversación como del coaching, que yo te dije, mira, en verdad, mi trabajo es generar bienestar. Si vamos a correr una maratón, obviamente la vas a correr y todo va a salir bien, pero en realidad esto está aquí para generar bienestar. Es esa pequeña frase que comparto con Juan, que decimos, el deporte está ahí para ganar salud. Listo. Y ya después veremos cuál es la meta y si vas a correr una maratón o vas a hacer un Ironman o vas a hacer lo que sea que vas a hacer, o 5K o 10K o 2K, pero en realidad está ahí para generar bienestar absoluto. Solo para eso. Y lo que tú dices y- es cierto. Si la gente cree, a mí me pasó el otro día que alguien me dijo, no, es que yo no tengo tiempo, ¿sabes? Imagínate una hora. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Métete en tu teléfono y busca las estadísticas en tu teléfono y dime cuánto tiempo pasas en redes sociales. Ujú, Esta persona lo buscó y era, o sea, le explotó la cabeza la claro. cantidad de horas que pasa, como tú dices, scrolleando en Instagram, boludeces, porque en realidad lo que hay es boludeces que, ojo, yo veo Instagram y me entretengo de vez en cuando, obviamente, y tal, y qué chévere, y el problema no es ese, el problema es que capaz hay una manera errada de priorizar tu tiempo, Es una porque priorización, exactamente. solo eso, o sea, obviamente que puedes ver Instagram y TikTok y todo lo que tú quieras,
pero coño, si eso afecta capaz tu trabajo, por ejemplo, o tu vida laboral, o tu vida familiar, o tu vida, tu bienestar, bueno, entonces, coño, capaz hay que revisarlo. No, En serio. definitivamente. Yo siempre, o sea, como te digo, yo crecí en una casa con deporte, yo siempre he sabido lo importante que es el deporte, pero realmente hay momentos en tu vida adulta donde tú pierdes un poquito ese norte porque piensas que, porque tienes otro problema, otras prioridades, tal vez no está tan estable, pero yo creo que este proceso me ha demostrado también que sin importar lo que está pasando en mi vida personal, yo puedo crear ese espacio si yo lo priorizo correctamente. Entonces ya para mí eso ha sido un aprendizaje que va mucho más allá de correr un maratón, es simplemente Carrera algo que maratón. yo he integrado en mi vida, punto. Correcto. Mira, pasaron cosas interesantes en tu proceso, ¿ok? Bueno, pasaron muchas, pero yo quiero resaltar algunas. La primera es el CrossFit, ¿ok? Porque esto es una pregunta que mucha gente me hace, que es como que negro, pero yo puedo entrenar contigo y hacer CrossFit. La respuesta fue, en tu caso, sí, claro que sí. Si es algo que te gusta hacer, porque lo Ujú, disfrutas, te divierte y además sé que te va a generar un bienestar, let's do it. O sea, ujú, que tu fortalecimiento sea el CrossFit. Así lo ujú, vivimos tú y yo. 100%. Pero hubo un punto en donde por una situación cambiamos. O sea, como que dijimos, ok, ya va, vamos a atajar este momento. Capaz tenemos que hacer como un rejuego aquí, un cambio aquí, a Sí, pesar de que tú lo disfrutes. Y lo hicimos y fue beneficioso. Es decir, yo voy a echar el cuento y tú rematas el cuento. Tú haces el coffee porque te divierte y a mí me interesa que el proceso sea divertido para ti y además todos sabemos que el coffee te va a generar un beneficio. Punto. 100%. Y tú hablaste ahí con tus entrenadores y dijiste, coño, mira, yo voy a correr una maratón, échame la mano y listo. Y todo ocurrió Ujú, como tenía que ocurrir. Pero hubo un momento donde el CrossFit estaba interfiriendo de alguna manera con tu deporte principal, que era en este momento, era correr. Y por eso como que quería entrar ahí, porque el otro día tenía esta conversación y yo le decía a alguien, mira, las pesas, que son, o la fuerza, el entrenamiento de resistencia, está ahí y es muy importante. Es la punta de lanza de todo, pero no puede afectar tu deporte principal. Si lo está afectando, tenemos que darle un giro a eso. 100%. Para complementar el cuento, que efectivamente fue así que pasó, yo, bueno, el CrossFit nunca ha sido un deporte así que yo diga, wow, mi pasión. Simplemente era una forma divertida de yo, ¿verdad? Seguir haciendo deporte, estar con gente ¿verdad? Que disfrutan eso también. Y efectivamente yo lo estaba haciendo hasta que más o menos empezamos el proceso que yo seguí, que te había preguntado si podía, ¿verdad? Y tú me dijiste, sí, bueno, vamos a usarlo como fortalecimiento y vamos evaluando. Pasó que yo me fui de viaje y cuando me fui de viaje, ¿verdad? No tenía acceso Y herramienta. a la sala de CrossFit para seguir entrenando. Yo me estaba moviendo a diferentes países, entonces vamos a decir que era un poquito más complicado encontrar un sitio de CrossFit que simplemente ir al gimnasio del hotel donde yo estaba o del sitio donde yo estaba. Además, cuando yo había estado haciendo el CrossFit, yo había empezado a tener como una pequeña molestia a nivel de las pantorrillas, que es básicamente como lo que habíamos analizado era que yo estaba, ¿verdad? Ejercitando demasiado la pantorrilla porque la estaba usando en el CrossFit y en la corredera. Y me acuerdo perfectamente que cuando me fui de viaje, tú me dijiste, vamos a continuar el fortalecimiento. Yo te voy a hacer una rutina, ¿verdad? De fortalecimiento que es sobre todo orientada hacia lo de correr y vamos a ver cómo evoluciona la condición de tu pantorrilla, que no estaba lesionada, simplemente la tenía como cansada, fatigada. Y lo teníamos como en alerta. Era como que estamos Exacto. observando esto y vamos a ver qué pasa. Es correcto. Y entonces, mi viaje, que fue un viaje bastante largo, yo, ¿verdad? Seguí mi entrenamiento, corriendo y haciendo el fortalecimiento, que no era CrossFit, era el fortalecimiento que tú me estabas poniendo. Y yo me di cuenta que después de un par de semanas que yo iba haciendo esto, que, oye, la molestia de la pantorrilla se me había quitado. Y no solo eso, sino que yo me estaba sintiendo cada vez más rápida, más ligera, con mejor resistencia, mejor manejo. Y yo en ese momento tuve como un clic y dije, pero espérate, si realmente lo que a mí más me va a ayudar en este proceso es seguir con un fortalecimiento orientado 100% a la corredera, que es el deporte que yo decidí que ahora yo tenía ese objetivo, pues entonces, ¿para qué, verdad? ¿Para qué voy a estar pasando tiempo en el CrossFit por más que me divierta si mi pasión en la vida no es ser campeona de CrossFit o por lo menos no es mi objetivo? Y entonces ahí pues tuvimos la conversación y yo me acuerdo que tú me dijiste, mira, yo no quiero que tú te sientas obligada a dejar algo que te gusta, yo te dejo la elección a ti,
Y yo mi elección, yo ni siquiera, o sea, yo ni siquiera lo pensé tanto. Yo dije, pero para mí es evidente. O sea, yo siento que lo que yo hice en este mes que tuve de viaje me ayudó muchísimo. Yo quiero seguir en ese progreso y además el CrossFit no siento que me haga tanta falta. Entonces ya, simplemente hasta aquí llegamos y yo dejé de hacer CrossFit y simplemente me dediqué a hacer ese fortalecimiento. Y yo estoy convencida de que fue la buena decisión porque el maratón, o sea, yo vi los resultados en el maratón. Entonces, estoy contenta que haya sido así y sobre todo que hayamos podido identificar qué era lo que me estaba faltando en mi entrenamiento para poder tener, ¿verdad?, esos resultados. Y ahí creo yo, y lo resumo así, que la parte importante siempre es la comunicación, ¿no? Entre atleta y coach, independientemente de donde uno viva. Como que, coño, mira, o sea, porque yo cada semana le pregunto a la gente, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Y para mí es muy clave porque pasan cosas como que, o sea, a la segunda o tercera semana que me dices, mira, tengo una cosita en las pantorrillas que me molesta y tal, es como que, ok, aquí hay una alerta, hay que atajar esto. Y tuvimos la suerte, que te fuiste de viaje y que pudimos decir, ok, es el momento perfecto para probar aquí qué es lo que está Exacto. sucediendo. Y lo probamos y salió bien. Mi objetivo como entrenador es, es siempre ponerte en la línea de salida de la carrera. O sea, ese es mi objetivo, punto. Y después del tiempo, ya veremos. O sea, si te sale más rápido o menos rápido, eso es otro tema. En tu caso, ya yo sabía que tú habías entrenado para dos maratones, uno por COVID no se pudo y el otro por lesión. O sea, que había además un reto por el compromiso que yo adopto, Claro. adicional de que hay que poner a Andrea en la línea de salida del maratón de su ciudad, además. Hay que ponerla ahí como sea. Entonces, bueno, qué bueno que lo logramos. Entonces, yo voy a saltarme otra vez para adelante. Atravesamos el proceso. Todo salió bien. Tú corriste todo lo que se tuvo que correr. Tenías la ventaja que puedas correr, además, parte de la ruta, cosa que es chéverísima. ¿Ok? Pero no quiero ir ahí. Quiero ir a la maratón. Vamos a empezar, vamos a ir al queso de la tostada, como dicen por ahí. Y fuimos a la línea de salida de la maratón. ¿Ok? Yo creo que tú eches el cuento. O sea, que tú eches el cuento de la experiencia, de la maratón, y de todo lo que sucedió ahí, en esa línea de salida de la maratón. Te dejo Sí, los micrófonos. mira, yo voy a empezar un poquito antes de la línea de salida, porque a mí me parece que es importante mencionarlo. Obviamente, nosotros habíamos tenido una conversación por teléfono, yo había escrito en papel mi plan del maratón. Como tú bien lo mencionaste, yo conocía la ruta, yo no la había hecho entera, pero yo había hecho la parte más difícil de la ruta por lo menos 3 veces. Entonces yo tenía esa ventaja de, yo sé que las otras chicas que corrieron no la tenían, pero bueno, yo me aproveché de eso. Y el día del maratón, el maratón era de noche, entonces eso sí a mí como que lo tenía en la mente porque yo soy una persona muy matinal, entonces lo de correr de noche a mí como que yo decía, bueno, vamos a ver cómo va a ser esto. Entonces ya nada, yo hice lo mejor que yo pude en prepararme y sí me acuerdo de haber tenido un momento donde yo soy muy patriótica, es verdad, o sea, yo creo que el hecho de vivir en el extranjero a mí como que me ha despertado un patriotismo. Y antes de yo salir para ir a donde tú dejas tu bulto y eso, yo me pinté una bandera por una bandera dominicana, yo me la pinté con marcador en el brazo, diciendo como que, ok, como que yo concienticé lo increíble que era estar corriendo esto y de una forma representar a mi país o no sé, como estar ahí, Es vivirlo así. Yo lo veo así eh, también. como una dominicana. Y me acuerdo también que yo dije que yo me quería poner una intención para la carrera. Entonces yo me escribí en la mano con marcador, me escribí una cosa que yo dije, no quiero que se me olvide sentir cada kilómetro. Y yo me lo escribí en la mano, decía, feel every kilometer. Y lo tenía al lado, en la mano del reloj, decía, si veo el reloj en algún momento, voy a ver mi mensaje. Y esa era mi intención de toda la carrera. No era, para mí estaba muy claro que yo no tenía un objetivo de tiempo. Yo no quería correr una carrera en menos de 5 horas. O sea, mi objetivo era terminarlo. Y yo no sé si te acuerdas de esta conversación, era terminarlo y terminarlo fuerte. Esa Sí. era, Tú tenías un objetivo de tiempo, pero hicimos un plan, pues, para correr en un exacto, tiempo. Ok, y claro. sí. Pero yo sí me puse esa intención de sentir cada kilómetro porque yo decía, este momento es tan histórico, tan excepcional, que yo no quiero que por estar preocupada de terminar o lo que sea, que yo no disfrute de cada parte de sufrimiento y cada parte de pura felicidad que yo voy a sentir en este proceso, que va a ser ese maratón. Entonces yo llegué a esa línea de salida como con mucha reflexión.
Yo dejé mi bulto, yo vi a Atis, nos tomamos fotos, Atis salía mucho antes que yo salí en la última salida, que eran las 10:20 de la noche. O sea que, pero bueno, tú llegas ahí y tú estás en el centro de París, en los sitios donde estaban todos los atletas. Ahí fue el mismo sitio donde salieron los atletas que corrieron el maratón, que por cierto, fue en la mañana y yo me desperté para ir a verlos correr en la mañana. Entonces yo esa Quiero misma decir, mañana, ustedes tuvieron la oportunidad de ver la maratón masculina, o es sea, de ver esa correcto. salida, wow. O sea, Sí, sí, sí. Y no, o sea, yo los vi, yo me desperté en la mañana, yo salí porque ellos pasan cerca de donde yo vivo, yo salí y yo los vi corriendo, ellos iban por el kilómetro 12, cuando yo ujú. los vi, que iban a una velocidad, pero una locura, y yo decía yo, cónchale, o sea, hace 12 horas estaban aquí los atletas olímpicos saliendo, o sea, hay una parte bien surreal, y en la Mira, línea de salida, para hacer un paréntesis, parte surreal, quédate ahí. Yo, hubo un momento que dije, voy a bloquear a Andrea de Instagram y de WhatsApp, no le voy a hablar más, porque él lo que hacía era mandarme pruebas olímpicas. Entonces, que hacía el ciclismo, mira, negro, ¿qué pasó al lado de mi casa? Y yo, chaval, no mandes eso, por favor. Es la maratón. Chaval, mandame cosas. el 100%. Tan No, envidia. sí, bueno, yo no, I have no regrets, o sea, yo me viví esos No, Juegos Olímpicos y lo sí, disfruté. no, lo máximo, lo máximo. eh, pero sí, o sea, súper inspirante verlo y estar ahí en ese mismo punto de partida. Entonces yo me acuerdo que yo llegué cuando era el momento de mi grupo de salir. Bueno, tuve los letreros, ellos tienen todo así como toda una experiencia y tienen, yo no sé si tú te acuerdas, la música de los Juegos Olímpicos que fue creada para estos Juegos Olímpicos. Y la tenían, como dicen en buen dominicano, a todo lo que da. O sea, esa música estaba alrededor de ti, que tú te sentías sumergido en la música. Y es una música bien dramática, bien como, bueno, yo los invito a que la busquen, los que no la conocen, creo que se llama Parade, eh, bellísima, y eso lo tenía en la línea de salida. Y nada, yo me acuerdo que yo salí, o sea, ¿verdad? Le di a mi reloj, vi mi letrerito que decía siente cada kilómetro y yo en mi cabeza iba con el plan que teníamos. Y la verdad es que los primeros 8 kilómetros yo, o sea, yo no recuerdo haber hecho ningún esfuerzo. O sea, yo me acuerdo como en algunos momentos un poco de frustración porque no podía avanzar, porque era mucha gente. Gente. Entonces, sí me recuerdo como haber tenido ese momento de, esto está yendo muy lento para mí, como que yo tengo demasiada energía que tengo que sacar. Pero sí hay algo que era bien impresionante, era la cantidad de gente que había. La cantidad de gente que había corriendo, pero la cantidad de gente que había en la ciudad. O sea, eran las 10:20 de la noche de un sábado. Tú estabas en el centro de París y habían miles, miles de personas que estaban ahí para apoyar. Entonces, esa parte fue de lo más lindo que uno puede sentir, de toda esa energía positiva de la gente, que de verdad yo creo que hasta el kilómetro como 10, que yo ni sé, o sea, yo no te puedo ni decir que yo hice un esfuerzo, fue como que simplemente la gente te iba cargando por pura energía positiva. Así es, como deben ser las maratones, tal cual. Eso fue increíble. Y bueno, como hacen en muchas maratones, tú tienes tu dorsal con tu nombre. Entonces la gente te grita. Y hay una conexión súper bonita que se hace cuando una persona te dice, dale negro, tú puedes hacerlo, tú eres un monstruo, tú eres lo máximo. Y eso, tú tenerlo en todo eso, bueno, realmente duró todo el maratón, pero sobre todo al principio, oye, yo tenía los ojos aguados de la emoción, de decir, pero ven acá, o sea, yo soy una persona cualquiera, eh, que estoy aquí, tuve el privilegio de poder, ¿verdad?, estar aquí. Cónchole, o sea, qué lindo que la gente tenga esa buena energía y que quiera compartirla conmigo. Para mí fue como, yo soy una privilegiada, o sea, eso era lo único que yo tenía en mi cabeza. Yo soy una dichosa de estar aquí y yo se lo debo a todo el mundo de disfrutar cada segundo que yo tenga en esta aventura. Esa es nuestra responsabilidad, disfrutar la aventura, tal cual. Exactamente. Y bueno, ¿qué decirte? O sea, nada, tú ibas corriendo en todos los monumentos de París. Tú salías del Hotel de Ville, tú pasabas por la Ópera de París, tú te metías por el Louvre, donde termina normalmente el Tour de France, que lo tenían iluminado maravilloso. Tú veías la llama olímpica flotando, o sea, todo. tú- yo me sentía como a veces como en una película, como, pero ven acá, o sea, cada esquina que yo doblo, yo sé que yo vivo aquí. Y como, o sea, no deja de sorprenderme lo hermoso y lo increíble que tú estás corriendo en una ciudad que está ahí para ti. O sea, Así es. entonces,
Toda esa parte fue bellísima, la Torre Eiffel con las luces, ellos tenían un montón de animaciones, de gente tocando música, o sea, de verdad, desde un punto de vista de logística y de organización, ellos se votaron en hacer eso como que sea una experiencia completa. Yo creo que no fue como hasta el kilómetro 10 o 12 que yo dije, pero ven acá, espérate, yo estamos corriendo un maratón aquí, o sea, que coincidencialmente es más o menos el momento que pasa cerca de donde yo vivo, que es el camino que ya yo conocía. Entonces ya yo sabía lo que venía de ahí, yo sabía que no era fácil. Es duro, es Em, duro, claro. entonces, nada, yo por lo menos iba conociendo esa parte que comienza la subida. Este maratón era muy particular porque tenía mucha elevación, que comenzaba como en el kilómetro 15, si mal no 15. recuerdo. En esa parte la verdad que yo me sentía bastante bien. Yo sentía que iba en un ritmo cómodo, yo tenía mi gel, mi sal, o sea, yo estaba lista para esa aventura. Yo llegué, ¿verdad? Como esa parte de su vida, yo iba steady, había mucha gente que no lo estaba viviendo tan bien, eso yo sí lo noté. Mucha gente vomitando, mucha gente parándose, mucha gente que se desmayó, mucha gente con ambulancia, o sea, había momentos donde yo decía, Porque eso es la muestra, Andrea, que, bueno, que la maratón es dura. sí, sí, Este, sí, 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 yo sí, siempre no, digo no, que la maratón es un monstruo y eso es exactamente lo que es. Y el monstruo te puede doblegar. Así funciona. completamente. Yo había momentos donde yo decía, espérate, aquí hay algo que como que yo no estoy entendiendo, porque todo el mundo está tan mal, yo todavía me siento bien, vamos por el kilómetro 18, faltan muchos kilómetros. Em, pero bueno, la verdad es que yo toda esa parte como me la conocía, yo nunca me cupo la menor duda de que yo podía llegar hasta el final de esa parte que yo conocía. La parte donde se puso dura fue donde había la subida que tenía una inclinación, creo que como de 10, 12, 13%, una cosa así. Kilómetro 30 creo que estamos Kilómetro hablando, 30, que ya tú tienes, yo lo más que había entrenado creo que era hasta el kilómetro 30, si no me equivoco, más o menos. más o menos, cerca de eso. Exacto. Entonces, kilómetro 29, 30, tú llegas a esta subida que cuando tú vas llegando, o sea, eso parece una pared. Cuando te digo, o sea, eso parece que va vertical. Y además, ellos le habían puesto unos aros de luz que tú llegabas ahí, tú no me veías como unos aros de luz que van para arriba y tú dices, mierda. Era como el sticker, hola Dios, soy yo de nuevo. Esa misma ola, así mismo. Yo en ese momento me acordé de nuestra conversación que tú me decías, eh, ¿cómo era? Slow but steady, o slow but powerful. Sí. Eran pasos cortos pero poderosos. Corto pero poderoso. Corto pero poderoso. Y yo en ese momento, yo creo que de mi grupo, 99, 98% de la gente caminó. Full. O sea, fue de que no hay forma que yo voy a correr esto. Para que correr. Full. Y yo en mi cabeza, corto pero poderoso, como los caballos. O sea, yo me puse así, Las dije, gringolas y corto pero poderoso, corto pero no voy a poderoso. mirar a nadie, no voy a mirar a nadie. Y yo iba mirando al piso y haciendo mi pasito, yo no voy a caminar, no voy a caminar. Y así creo que son 800 metros que dura esa subida. Ujú. Tú llegas arriba y tú ves una vista de París con la Torre Eiffel y tú dices, oh my God, ahora que viene Mambo. Y entonces después tú vas para abajo, porque realmente la subida es dura, pero la bajada aún Durísimo. más, porque Sí, ya tú tienes claro. la pierna destrozada y ahora tú tienes que controlar para no, o sea, yo decía, yo si aquí yo no me desconcentro, voy rodando hasta abajo. Me voy a caer, me voy a rodar, exactamente. Pero bueno, esa parte yo por suerte la conocía, la hice y me sentía bien. Y la gran como barrera que yo me había, o el gran objetivo que yo me había puesto en la cabeza era llegar al kilómetro 35, por dos razones. Una, porque yo siempre, como cuando la gente habla del maratón, siempre te dice el muro, entre el kilómetro 30 y el 35. Yo en mi cabeza decía, quiero llegar al 35, ya yo sé que yo de ahí llego. Y la otra razón era porque había un corte, bueno, que a mí no me tocó por el tiempo, pero a partir del kilómetro, creo que era el 38, si tú no había pasado, ellos te paraban si eran después de no me acuerdo, 3 de la mañana o algo así. Bueno, no sabía un horario. Ahora, Entonces en mi cabeza yo me decía, desde que yo pase ese kilómetro 35, ya yo sé que yo voy a tener esa medalla. Cueste lo que cueste, aunque yo tenga que arrastrarme por el piso.
Entonces, nada, yo seguí corriendo. Después de esa parte, tú pasas delante de la Torre Eiffel. Ellos tenían un montón de animación. En el kilómetro 35 tenían unos videos de los atletas olímpicos que te hablaban y te decían, tú puedes Máximo, wow. hacerlo. Como era de noche, ellos tenían esas proyecciones y oye, en ese momento tú comienzas a estar cansado, tú comienzas a tener muchas horas corriendo y el hecho de que como que te hagan ese mensaje pseudo personalizado, porque no es para ti, pero en tu cabeza es para ti. Fue una chulería. Orange tenía en uno de los túneles una discoteca David Guetta, o sea, una locura. Y ya, yo creo que a partir del kilómetro 37, 38, ya yo estaba harta. O sea, yo en ese momento empecé a acelerar, porque yo en mi cabeza decía, mientras más rápido vaya, más rápido termino y más rápido Más me rápido puedo se quitar. termina la maratón y dejo de sufrir. No, no, literal. O sea, Claro. literalmente ese era mi cerebro en ese momento y yo ahí empecé a acelerar y ya yo iba en automático. O sea, yo sé que había momentos donde yo decía, coño, mi cerebro no entiende lo que está pasando porque son las 1:30, 2 de la mañana y yo no estoy durmiendo, yo estoy corriendo. Entonces yo sí sentí como ese impacto de no ser una persona que corre de noche. O sea, Ujú. pero la verdad es que yo le di y cuando yo empecé, yo vi que quedaban, creo que en el último kilómetro, yo, mi hermano, me fui, ya va y no puedo más. Y Corra le di por con, su vida. corre por su vida y le di con todo hasta el final. Y ya al final, cuando yo ni me lo creía, cuando yo pasé, yo como que ya, se acabó, espérate, no, no entiendo, como que todo ¿Qué pasó pasó? tan lento y tan rápido al mismo tiempo. Eh, y nada, y ahí llegamos. Mira, hay unas cositas que quiero como resaltar, ¿no? Lo primero es que yo vi tu carrera, obviamente, de cómo fue el resultado. A pesar de que el tiempo capaz, ni para ti ni para mí, en verdad es una representación de la clase de corredora o atleta que tú eres, obviamente coño, uno le interesa ver. Y impresionante. Tú echas todo ese cuento y el cuento en verdad es que primero que corriste súper steady, o sea, súper estable y que la segunda media fue más rápida que la primera. Eso es una cosa que compartieron tú y Atis, por ejemplo, que Ujú, las dos corrieron la segunda media más rápida que la primera. A mí me ujú, encanta que eso suceda porque, bueno, esa es la manera que a mí me gusta como ustedes corran. Como que, ok, si nosotros logramos hacer la segunda media más rápido que la primera, ok, we are good, o sea, estamos bien, ujú, así es ujú. como se corre. Y que además ustedes tú ejecutaste tu plan de carrera con todo lo que estabas viviendo, con toda la parte emocional, con el corto pero poderoso, con la gente caminando, con todo esto, ejecutaste tu plan de carrera tal cual. Y a pesar de que era una ruta con mucha elevación, que tenía 400 y tanto positivos, que es bastante para una maratón, yo tuve como la grata sorpresa de ver como ustedes, sorpresa entre comillas, que tú pudiste correr de una manera tan estable cada kilómetro, que creo que te lo escribí, reloj suizo, o sea, que la manera de que ping, 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 todo pasaron igual, impresionante, te felicito, porque fue maravilloso. 100%. Y la verdad es que, en toda honestidad, yo no sabía que yo estaba corriendo tan estable. O sea, yo creo que lo habíamos comentado antes, yo corro de forma muy intuitiva, y eso también lo que es otra cosa que me gusta de tu entrenamiento, que es, vamos a hacerlo por el feeling. ¿Cuál es tu rate of perceived exertion? O sea, es puramente el feeling que tú tienes. Y como entrenamos siempre así, yo ya lo tengo registrado. O sea, ya yo ni sé cómo salirme de eso. Entonces yo me acuerdo que yo tenía mis audífonos, pero no tenía música. Y yo me acuerdo que el audífono me decía como mi pace. Pero la verdad es que yo estaba tan en mi cabeza y tan como viviendo el momento que yo muchas veces como que sabía que él me decía más o menos, tú ibas más o menos a tal pace. Pero yo no recuerdo haber como conscientemente dicho, ay, tengo que acelerar o ay, tengo que O tengo que desacelerar. correr a tal pace obligado porque ese es No, el plan. no, no, Este, o y- sea, para sí, sí, nada. Incluso es muy gracioso porque yo tenía el reloj, pero yo no lo miré realmente. O sea, yo cuando supe mi tiempo, o sea, ni siquiera fue cuando yo llegué, fue después cuando yo me encontré con mi novio que me dijo, wow, pero tú hiciste un súper tiempo. Y yo, pero la verdad que yo ni he mirado el reloj, yo lo paré y ni lo miré. O sea, y fue en ese momento que yo me di cuenta del tiempo que yo había hecho y registraste como que, ah, coño, déjame ver qué fue lo que pasó aquí.
Sí, 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 o sea, pero eso fue ya yo tenía mi medalla, ya yo tenía mis, o sea, eso fue al final, como quien dice, de todo. Yo no había calculado en ningún momento qué tanto tiempo me tomó. O sea, mi cerebro no estaba diciendo de que, ay, tienes que avanzar, más rápido, menos rápido. O sea, yo no tuve ese momento de decir, déjame mirar cuánto tiempo me falta. Yo iba simplemente, me queda 1 kilómetro, voy a hacer el kilómetro que me falta, voy a ir no sé qué, o sea, como que yo iba haciendo mis propios milestones de la carrera, pero ninguno tenía nada que ver con el tiempo. Tiene que ver con el feeling. Y tú sabes que a mí me encanta, bueno, eso es otra cosa que tú y yo compartimos como coach y atleta, de que a ti te gusta correr así y yo entreno a los atletas de esa manera. Porque la mejor aguja que está, o sea, que existe, no está en la muñeca, está dentro del cuerpo, así de simple. Y al final, los Ujú, maratones, seas quien sea, se corre por feeling. Tú puedes decir que tú vas a correr a 5 sobre kilómetro o a 6 o a 4, pero si el feeling no es, no es y punto, y vas a tener que adaptarte porque tu ujú, cuerpo te va a decir, aquí es donde vas a correr la maratón. Y cuando sí, tú entrenas de esa manera, como te pasa a ti, lo tienes muy claro y corres casi en automático en el ritmo que es. Si en un 100%. buen día, obviamente, en un mal día uno va a sobrevivir y listo, pero Claro. en un buen día es casi así. Y fue lo que te pasó a ti. Y le pasó lo mismo a Ati de su lado de manera independiente. Que además Ati fue mucho más surrealista porque ella, yo le dije el plan de carrera y ella andaba con un cuento y que no, negro, que no me hables del pace y tal. Chama, escucha nada más y todo va a salir bien. Y al final le salió tal cual lo que hablamos igual que a ti. Sí, Y ustedes comparten eso, ustedes dos, obviamente, porque lo comparten conmigo, que ustedes no ven el reloj para correr. Simplemente el reloj está ahí, le das a estar y corres y ya, y que el feeling me lleve. exacto. Yo corro así los maratones y todas las carreras tal cual. Yo corro según me voy sintiendo. Si tengo que bajarle, le bajo, si tengo que subir, le subo y voy Así corriendo mismo, en el feeling y se acabó. así mismo. Cosa que me pareció absolutamente maravillosa. Y lo otro que quería resaltar es el tema de siente cada kilómetro, ¿ok? Porque eso es una conversación capaz que yo tengo, que yo tuve contigo y yo tengo mucho, ¿no? Que es como que, pana, tienes que stay in the moment, porque el momento es fugaz. El momento, como te pasó a ti, cuando llegas a la meta, el momento se terminó y ya se acabó la maratón. Y todo lo que estabas sufriendo en 2 minutos se te va a quitar, se te olvida, eso pasó. Pero si Ujú, tú estuviste presente en el momento, en cada kilómetro, como tu frase fue, siente cada kilómetro. Yo me repito a mí mismo todo el tiempo, stay in the moment. O sea, ujú, ese momento que tú escribiste de no sé dónde está mi mente, no estoy pensando en nada, estoy en blanco, ujú, simplemente estoy corriendo. Yo lo defino como el perfecto momento de conexión, cuerpo, ujú, mente, todo está conectado en el ujú. momento donde tiene que estar. Y lo quería resaltar porque a mí me parece que ese es el momento mágico o es el que yo celebro de los maratones, como que 100%, yo estoy, es aquí, 100%. ya. Bueno, Este, espérate, y el otro momento mágico es cuando te dan esto. ya iba para allá, ya estaba a punto de decirte, y en lo tercero, muestra la medalla. Claro, sí, no, miren, yo le había mandado a Atis la foto de la medalla y a ti también, y yo dije, tenemos un objetivo y es llegar al final y tener esa medalla que, oye, para mí, coño, una medalla del maratón de los Juegos Olímpicos. Vale oro, o sea, eso es su peso en Ya tú oro, es sabes. que ni siquiera oro, o sea, yo creo que hay un feeling muy particular, porque es raro, ¿no? Porque al final una medalla es una pieza de metal, y ya, eso es lo que es, ¿no? Pero en la medalla del maratón, es bien particular, porque yo siempre digo, y no sé si lo has escuchado, que la misma medalla que le entregan al que gana, al que llega de primero, es la misma medalla que le entregan a la última persona que cruce la meta. Y todos compartimos algo. Todos Ujú, recorrimos los 42,195, independientemente si llegaste más rápido o menos rápido. Usted 100%. recorrió esos kilómetros y usted se puso esa simbología brutal de tanto al primero como al último, le entregamos exactamente lo mismo. 100%. Y a mí me parece, o sea, mágico esa simbología, ¿no? Y lo otro es que en tu caso, que la vas a volver a mostrar ahorita, tienes la medalla de París 2024 maravillosamente. Aquí está espérate, ahí tienen, aquí atrás tienen el logo de Orange y de el Maratón Postús con aquí tiene, Divina, ya maravillosa. ves.
Me Sí, se nos encanta. fajamos y lo logramos y aquí estamos. Te fajaste, lo lograste. Yo además decirte, cosa que sabes, obviamente, que me parece que tu proceso fue maravilloso, pero porque tú eres de esas atletas que va, corre, está muy presente eso en su entrenamiento, en lo que está haciendo, por lo que explicabas y la disciplina y todo esto, y tú estás muy acostumbrada, y además eres esas atletas que da mucho feedback. Es decir, yo sé exacto lo que está sucediendo. Y eso, obviamente, a mí me encanta. O sea, no solo desde el punto de vista numérico, que obviamente sí, o sea, ahí hay una aplicación y hay fisiología del deporte y estamos viendo Ujú. toda la estadística y data, pero tú sabes perfectamente que a mí me interesa capaz hasta más, qué es lo que está pasando, o sea, cuál es tu feeling, qué es lo que está ocurriendo. Y tú eres de esas atletas que lo dice. Me Que te siento así, comento todo, sí, claro que sí. todo. Me pasó esto, me pasó lo otro. Entonces, cuando yo voy a ver todo el proceso, que es una cosa que yo hago cuando todo el proceso termina, es muy claro, es muy obvio. Es como que esto fue lo que pasó, esto fue un día bueno, esto fue un día no tan bueno, esto nos pasó esto. Y tengo como las anotaciones de día de, por ejemplo, tantas pistas. Ah, ok, mira, aquí no se sintió bien, pam, pam, y como que voy anotando todo, ¿no? Y eso hizo que el proceso, no para mí como coach, que sí, obviamente sí, que para ti fuera un proceso tan maravilloso, porque estabas como muy conectada en lo que estabas haciendo. Y Cien con por eso, ciento y ha sido, o sea, el maratón se acabó aquí, pero esto no se acaba aquí, o sea, aquí pues, claro, bueno, vienen más carreras, vienen más, o sea, la verdad es que, y yo un poquito el takeaway que le he dado a la gente que me pregunta, oye, ¿qué tal correr un maratón? Yo le digo, mira, en un maratón tú te vas a pasar 5, 6 horas, yo no sé cuántas horas corriendo, pero en ese periodo de tiempo tú vas a sentir todas las emociones que un humano pueda sentir. Tú las vas a sentir todas, todas, desde la más increíble hasta el sufrimiento y la desesperación de ya no puedo más con mi vida, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, tú las vas a sentir todas. Y al final del día, tú sales de ese maratón siendo una persona, yo pienso, mejor porque tú tuviste que experimentar, o sea, pasar por todas esas etapas y como sea, o sea, persevered, o sea, seguiste eh, y llegaste hasta el final. Y eso es lo que te hace una mejor persona, que sin importar lo que tú estabas sintiendo, tú empujaste los límites de lo que tú pensabas que era posible y al final te diste cuenta que eras capaz de hacerlo. Y para mí es el gran takeaway de cualquier carrera, pero el maratón en específico por la complejidad de la distancia y por el esfuerzo que hay que ponerle. Es que, coño, al final del día los límites nos los ponemos nosotros mismos, los límites de tiempo de entreno, de disponibilidad, de capacidad pulmonar, de corazón, de simplemente de ganas. Eso está en nuestra cabeza y el maratón yo creo que te lo prueba de una forma muy tangible que al final si tú decides que tú lo vas a hacer, tú lo logras. y con ese mensaje, porque fue maravilloso, fue de verdad, es tal cual, así, vamos a terminar esta conversación. Ese mensaje lo vamos a cerrar, porque además yo concuerdo contigo 100%. En la maratón tú vas a tener cada sentimiento que un ser humano puede tener, tal cual, así lo vas a tener. Y yo creo que mi mensaje último fuera de eso es, la maratón es difícil, sí lo es, pero si usted está en una posición de la vida de poder intentar eso, let's do it. O sea, vaya e inténtelo, porque no se va a arrepentir. Y con eso vamos a cerrar esa conversación. ¿Qué te parece? Perfecto, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Entonces, nada, pues cuídense por ahí. Que les vaya bien a todos. Disfruten y espero que disfruten este episodio con Andrea desde la corresponsal desde París. Váyalo. Bye bye. Bye.